autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer. Son las declaraciones de Pedro Castillo ante la Fiscalía, que ha logrado recopilar información valiosa que desvirtúa la palabra del mandatario. Pedro Castillo. Esto dijo el presidente ante la Fiscalía. Mandatario mantiene poca voluntad de colaboración en las investigaciones en su contra. El presidente de la República, Pedro Castillo, no colabora voluntariamente con la Fiscalía para las investigaciones de corrupción en su contra. De acuerdo a información difundida por Panorama, el mandatario negó la posibilidad del levantamiento de su secreto de las comunicaciones, entorpeciendo los procesos de investigación que viene ejecutando la entidad a fin de esclarecer las denuncias. Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer, aseguró el mandatario en la Fiscalía. Por otro lado, los documentos filtrados no solo muestran la poca voluntad de colaboración de Pedro Castillo, también una serie de contradicciones. Una de ellas fue respecto a su relación con sus sobrinos Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Inicialmente indica que desde que se le nombra presidente deja de tener contacto con Vázquez. Sin embargo, poco después menciona que éste visitaba Palacio de Gobierno para saludarlo. Cuando ya ejerzo la presidencia no tuve contacto con él, porque él regresó a sus actividades anteriores relacionadas a la venta de comida, señaló. Además, Castillo Terrones negó tajantemente haber participado en algún acto de corrupción, pese a las diversas investigaciones y a los testimonios de colaboradores eficaces. Yo no formo ni he formado parte de ninguna organización criminal y jamás he coaccionado a nadie ni a ningún funcionario a cambio de algo, menciona el mandatario. Visitas a Zarratea. El presidente afirmó que había concurrido el inmueble ubicado en Jirón Zarratea, únicamente para despedirse de su familia, y agregó que no recuerda el número de veces que habría visitado el local que fue considerado al inicio de su gestión como su despacho presidencial. Sí concurrí a despedirme de mi familia. No recuerdo cuántas veces fui, confirmó Castillo. Su estrategia de defensa lo ha llevado a desconocer todo y a todos. A sus sobrinos, a sus visitantes e incluso a sus amigos. Cuando ya ejerzo la presidencia, ya no tuve contacto con Fray Vázquez, porque él regresó a sus actividades anteriores relacionadas a la venta de comida. El presidente ha asegurado ante la Fiscalía que cuando saltó a la luz el caso del Puente Tarata, pidió de inmediato la renuncia de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo entender entonces que lo mantuvo 3 meses más en el cargo? Cuando se hace pública la información, llamo al ministro Silva a mi despacho. No recuerdo la fecha exacta, solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salían en los medios de comunicación y él me contesta: voy a ver, es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación. Sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia. Las versiones del presidente a nivel fiscal son sorprendentes. Juzgue usted mismo si son respuestas claras y precisas o si acaso son inverosímiles. Ya juramentado como presidente, concurrió al inmueble ubicado en Jirón Zarratea. Sí, concurrí a despedirme de la familia. Lo que desconocíamos todos los peruanos era que la presencia nocturna de Pedro Castillo en la casa de Zarratea eran solamente despedidas de agradecimiento a la familia de Alejandro II Sánchez Sánchez y no reuniones clandestinas. Por lo menos, esa fue la justificación ante el fiscal supremo Pablo Sánchez. Sí, concurrí a despedirme de la familia. ¿Cuántas despedidas necesitó el mandatario? Sus congresistas, sus funcionarios, también fueron a despedirse junto a él de la familia de Alejandro Sánchez Sánchez. Se ha ensañado con un gobierno que viene de puña. ¿Y por qué? ¿Porque es simplemente maestro? ¿Porque viene del campo? Basta. Que te ponen cámaras al frente para ver cómo vives, para ver qué haces. ¿Cuánta verdad o cuánta mentira hay en estas hojas, en estas 124 preguntas que le fueron formuladas al presidente de la República? ¿Cuán dispuesto está Pedro Castillo a colaborar con la justicia? Autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer.
El presidente no permite que se conozca con quienes mantuvo comunicación, no autoriza que se sepa qué mensajes escribió y cuáles recibió. No está dispuesto a develar información que podría comprometerlo aún más en la investigación. No solo se trataría de la recomendación de la defensa, sino también la forma tan simplona como responde. ¿Por qué? Porque eso, digamos, tira abajo lo poco positivo que pudiera haber dicho respecto a esclarecer los hechos en esta declaración. O sea, si yo estoy declarando, yo soy el más interesado en que se levante el secreto de las comunicaciones para que se corrobore que no tengo ninguna vinculación. Todos los detalles de este interrogatorio presidencial aquí, en Panorama. En junio de este año, las calles que rodean Palacio de Gobierno fueron cerradas para que el mandatario pudiera trasladarse sin contratiempos, sin complicaciones hasta el Ministerio Público, donde lo esperaba el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Por primera vez, un presidente en funciones rendía una manifestación en calidad de investigado. ¿Conoce a Auner Vázquez Cabrera? Sí, lo conozco desde Puña. Desde que él era niño y yo era joven. Salió de Puña y lo vuelvo a encontrar en ocasión de la campaña, en segunda vuelta, no recordando si él me buscó o yo lo busqué. La declaración inicia con una revelación. La relación con su ex asesor, hoy encarcelado, no es reciente, se tejió años atrás. Castillo dejó atrás los monosílabos y buscó explayarse. Y es precisamente ahí donde se puede hallar contradicciones con la realidad. ¿Conoce a Fray Vázquez? Sí, lo conozco desde que nació. Es mi sobrino. Cuando ya ejerzo la presidencia, no tuve contacto con él, porque él regresó a sus actividades anteriores, relacionadas a la venta de comida. Las imágenes periodísticas y las de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno desmienten esta primera versión del mandatario. Aquí se aprecia a Fray Vázquez y Gianmarco Castillo al interior de Palacio de Gobierno. Junto a ellos, el hijo del presidente y unas damiselas que los acompañan. Todos departen, juntos, tranquilos y en absoluta confianza. Durante minutos se ve a Fray Vázquez y Gianmarco Castillo conversando con personal de seguridad del Estado. Incluso son registrados subiendo a uno de estos vehículos para ser movilizados, como si se tratara de importantes funcionarios que necesitaban resguardo. La relación de los sobrinos con su tío, el presidente, era conocida, al punto que se le volvió a reiterar al mandatario la pregunta: ¿concurrían o no sus sobrinos a Palacio de Gobierno? Fue entonces que la memoria regresó a Pedro Castillo. ¿Alguno de sus sobrinos concurre a Palacio? Sí, mis dos sobrinos, Fray y Gianmarco. No recuerdo las fechas, no recuerdo si fue en una o más oportunidades. Los motivos fueron familiares, concurrían a saludarme. ¿Y estas versiones pueden ser parte de la estrategia legal? No solo se trata de valorar lo que dice el primer mandatario, sino que lo que dice tiene que estar, digamos, correspondido por otros hechos que denotarían que efectivamente o dice la verdad o dice la mentira. Damos inicio. La verborrea presidencial llevó a Pedro Castillo a admitir que durante la campaña tenía 2 números celulares que estaban a nombre de otra persona, pero remarcó que no recordaba los números telefónicos y que tampoco recordaba dónde había comprado uno de los equipos. Negar relaciones con sus allegados fue una constante. Como presagio de lo que sucedería meses después, negó que existiera algún vínculo con Alejandro Sánchez Sánchez. Negó incluso conocerlo desde la huelga del 2017, como fue admitido públicamente. Alejandro Sánchez Sánchez me cobijó en su casa ubicada en Girón Zarratea. No recuerdo desde qué fecha, pero fue próximo a los resultados de la segunda vuelta. No me une ningún vínculo con él. En junio de este año no había aún testigos, ni amigos, ni paisanos que lo incriminaran. En este interrogatorio el mandatario se dice inocente de cualquier delito. Se admite impoluto, inmaculado de cualquier acto de corrupción. Yo no formo ni he formado parte de ninguna organización criminal. Tampoco he pedido dinero ni ninguna prebenda por nada ni a nadie. Y jamás he coaccionado a nadie ni a ningún funcionario a cambio de algo. Hoy, gracias a los colaboradores eficaces y a investigaciones periodísticas, se sabe que durante este gobierno sí se pagó por nombramientos, sí se recibió dinero por designaciones en el Estado. Es un pésimo mensaje para la población, para los ciudadanos, que tienen que creer en alguien que dice la verdad, en alguien que tiene la capacidad de liderar ética y moralmente a un país. Pero si el primer mandatario no se condice con estas apreciaciones de los hechos, entonces, ¿qué le queda al ciudadano común y corriente? Si el primer mandatario, el presidente, miente, ¿por qué no podría mentir cualquier persona? Y yo creo que eso menoscaba de forma directa la poca ética en el ejercicio de la función pública, que es un fenómeno, digamos, consuetudinario en la historia del Perú, ¿no? La
corrupción repele al presidente según su testimonio. Es por ello que ni bien estalló el escándalo del puente Tarata, asegura haberle pedido a su amigo y paisano Juan Silva la renuncia a su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Renuncia que llegó 3 meses después de la revelación periodística. Cuando se hizo pública estas irregularidades, pedí la renuncia del exministro Juan Silva. Versión que repitió hasta en 3 oportunidades. Lo único que hice fue pedirle al ministro Silva su renuncia. La estrategia de sus ministros hacia él es la misma que él utiliza con la Fiscalía. No da mayor explicación de los hechos. Cuando se hace pública la información, llamo al ministro Silva a mi despacho. No recuerdo la fecha exacta, solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salían en los medios de comunicación. Y él me contesta, voy a ver. Es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación. Sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia. Su estrategia de defensa para desligarse de los conocidos niños consiste también en decir que él no teje lazos políticos con el legislativo, que su presencia en el ejecutivo es minimizada a otorgarles como máximo 5 minutos de su tiempo. ¿Recuerda haber tratado algún tema en particular con los congresistas? No recuerdo, pero de manera general quiero indicar que no todas las visitas que llegan a la presidencia son atendidas por mí, pero cuando hay comisiones de congresistas o en situaciones de emergencia, los atiendo por minutos, máximo 5 minutos, y les pido aborden temas de política de Estado. Luego los derivo al ministerio respectivo. Estas declaraciones se contraponen con la información brindada hoy por sus más cercanos asesores, que se han acogido a la colaboración eficaz y que afirman que se apagó incluso las cámaras de seguridad para que el presidente sostenga con tranquilidad reuniones con los denominados niños. Muchas veces ingresan a Palacio y esperan para ser atendidos. Primero los atiende el jefe de gabinete de asesores y luego se me hace de conocimiento y los atiendo por un mínimo tiempo. Es la parte final de una serie de contradicciones plasmadas en diferentes respuestas que ponen en evidencia, como manifestaba, no solo su poca voluntad de colaborar, respondiendo de manera tergiversada, escurridiza, para confundir. A la mitad del interrogatorio, el presidente dio freno a sus palabras. Decidió repetir una y otra vez la misma respuesta para luego dar pase a sus ya conocidos monosílabos. Antes, sin embargo, afirmó que sus visitas a Zarratea no eran otra cosa que una despedida familiar. Ya juramentado como presidente, concurrió al inmueble ubicado en Jirón Zarratea. Sí, concurrí a despedirme de la familia. No recuerdo cuántas veces fui. El efecto inmediato es la falta de capacidad moral del primer mandatario, que en alguna medida abona directamente a las mociones sobre incapacidad moral para gobernar. ¿Por qué? Porque un presidente, un primer mandatario, de ninguna manera puede mentir de forma tan grotesca, digamos, ante las autoridades, porque lo que él está negando ahí está corroborado por otros hechos que evidencian que está mintiendo. Castillo dio fin a su interrogatorio negándose a colaborar con la justicia, negando a la Fiscalía la posibilidad que le levante el secreto de sus comunicaciones. La información de su celular es valiosa para las investigaciones, pero él, oh casualidad, dijo no recordar sus números telefónicos. Autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer. Son las declaraciones de Pedro Castillo ante la Fiscalía, que ha logrado recopilar información valiosa que desvirtúa la palabra del mandatario.